soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. La editorial de hoy: mi libertad es individual, señor presidente, la suya no sé. Decía Juan Bautista Alberdi en Peregrinación de Luz del Día: ser libre es gobernarse a sí propio. La libertad es el mejor de los gobiernos, por esta razón palpable y natural, que como nadie es más amigo de sí mismo que uno mismo, nadie es mejor juez ni más fiel administrador de lo que uno interesa a su propia existencia que uno mismo. No es ningún secreto, esto lo digo yo, que Alberto Fernández está dispuesto a decir y hacer cualquier cosa con tal de sostener el poder que alquila y que tan mal administra. Cuando uno atraviesa ciertos umbrales de la decadencia, solo queda correr hacia adelante y esperar, para sobrevivir, un milagro para sí o una catástrofe para los demás. Esta vez le tocó al 9 de julio, nuestra fecha patria más sagrada, padecer la ignominia presidencial. Abro comillas para contar lo que dijo el señor presidente en esa ocasión. Los constituyentes, cuando declararon la independencia, hablaron de nosotros, porque la libertad no es un acto individual, la libertad es un acto colectivo. Sostuvo Orondo, el presidente, aplaudido por un diminuto puñado de socios dentro de una militarizada casa de Tucumán. Esa casa de Tucumán, esa donde declaramos la independencia, que supuso la libertad del pueblo del virreinato del Río de la Plata, de la opresión que representaba un sistema de abusos y privilegios que regía desde la metrópoli y que vio cómo esa casa de Tucumán se reprimía a los argentinos que querían defender. Pero no, el presidente no puede decir cualquier cosa. Veamos, la Real Academia Española define a la libertad así. Primera acepción: facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. En esta primera acepción se habla de la capacidad humana de actuar por voluntad propia. No debería ser necesario explicarle al presidente que la voluntad propia es individual, obviamente, y refiere a la posibilidad del individuo de decidir sobre sus actos y, en consecuencia, de ser responsable de los mismos. Si el presidente no comprende esto, es recomendable que quienes hayan sido sus alumnos de la Facultad de Derecho corran raudos a tomar clases particulares porque los han estado estafando. En fin, que en términos de derecho político se traduce en los derechos individuales la libertad. La libertad individual constituye entonces la dignidad humana y la capacidad de decidir autónomamente sobre la propia vida. Pero el gobierno del presidente Fernández viene promoviendo ataques a cada uno de los derechos individuales. Desde que asumió, han muerto y desaparecido personas por el simple hecho de querer circular o trabajar. Sus funcionarios atentan contra la propiedad, instigando usurpaciones y poniendo en duda la seguridad jurídica en cada rincón del país. Desde oficinas gubernamentales se vigila y sanciona la libertad de expresión y banaliza nuestra Carta Magna sin que funcionen como resortes los mecanismos de control del poder propios de una república. La paradoja es que, en el relato kirchnerista, esto es así porque el proceso político está sometido a las poderosas necesidades y preferencias de los ciudadanos. El presidente Fernández ganó las elecciones encabezando el cuarto gobierno kirchnerista, de suerte tal que se desprende que somos los argentinos quienes avalamos este liberticidio. El mecanismo es así: los argentinos votaron a este gobierno funciona en base a restricciones y gasto. Entonces, el Estado necesita su aparato represor para que respetemos las restricciones y paguemos los impuestos. Caso contrario, no podría llevar a cabo el plan que nosotros elegimos. En nuestra democracia, aparentemente, lo único que elegimos libremente es a qué gobernantes les permitimos cercenar libertades y subir impuestos. Los políticos tienen una gran capacidad de mentir, que solo funciona encastrada en la capacidad de los votantes para mentirse a sí mismos.
No existe cultura o religión que no condene la mentira. Y al hablar de ética, una sociedad que tolera esta proporcionalidad de mentiras se encuentra a un nivel muy bajo de libertad individual. Vamos a la segunda acepción de la palabra libertad. Se considera libertad al estado o condición de quien no es esclavo. En esta acepción se destaca, por la negativa, que es libre quien no está sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona. Un esclavo tiene dueño y se puede intercambiar como mercancía. Históricamente los impuestos fueron el símbolo irrefutable de servidumbre y los pagaban los derrotados y los pertenecientes a castas inferiores, a los subyugados. Pero el 9 de julio, mientras el presidente hilaba barbaridades en la soledad de su discurso, muchas multitudinarias marchas acontecían reclamando el fin de la asfixia impositiva y regulatoria que pesa sobre quienes producen y trabajan. De estas marchas se quejaba el presidente, para quien su plan liberticida es el precio de la libertad. Suena loco, sí, pero es lo que él decía. La falta de libertad económica significa el control del poder sobre el mercado y por ende la nacionalización de los medios de producción. En un gobierno de estas características, el Estado le prohíbe todo al ciudadano: comerciar, vender, exportar, ahorrar, trabajar, para convertirse en el único proveedor de su existencia y, claro, dueño de su vida. El gobierno que consigue esto tiene la potestad de transformar al ciudadano en alguien no libre, vale decir, un esclavo. La libertad encuentra su límite allí donde el Estado se inmiscuye en la facultad del individuo de decidir y afrontar las consecuencias de sus propios actos. No existe propiedad o libertad que dependa o sea otorgada por el Estado. Pero el relato necesita de un engaño de proporciones enormes. Por eso el presidente dijo: hay que seguir cuidándose, porque este tiempo de privación es para que no nos arrebaten la vida hoy, para que no nos arrebaten la vida de nuestros afectos. Al parecer, nuestra esclavitud, según el presidente, es porque nosotros queremos. La tercera acepción de la palabra libertad es la siguiente. La libertad es el estado de quien no está preso. En el mismísimo aniversario 205 de nuestra libertad, el presidente prorrogó una vez más el decreto de necesidad y urgencia con el que viene gobernando desde que le entregamos nuestra institucionalidad para que la desmaterialice. Este decreto, que carece de legitimidad, sentido y respeto por la población, viene disponiendo desde el mes de marzo del año pasado de lo que las personas pueden hacer o no, decidir cuándo y cómo salir o permanecer en sus casas, trabajar o no, y ir o no a lugares de esparcimiento. Este decreto también determina que existe un grupo de privilegio que no debe cumplir las restricciones, que supuestamente son de índole sanitaria, cosa que demuestra por sí misma que la excusa es una patraña porque los virus no reconocen castas. El DNU, bendito, habilita también a que existan, desde que Alberto Fernández es presidente, fronteras internas en el país, personas impedidas de regresar o permanecer en sus hogares, cierre de fronteras, toques de queda, encierros compulsivos y otras sofisticaciones sobre. El diario británico The Economist, que viene calibrando la evolución de las cuarentenas y medidas antipandemia en el mundo, ubicó a la Argentina en los últimos puestos de su índice de normalidad global, que mide el nivel de actividad registrado en el marco de la coronacrisis. Esta enorme prisión en la que se convirtió Argentina, de la que todos los funcionarios ejecutivos tienen responsabilidad, no ha sido útil para impedir que el gobierno argentino sea el peor para gestionar la sanidad COVID. La prisión en la que vivimos no era un medio, sino un fin. Por esto no vamos a salir de ella por voluntad del carcelero. La salud no era el objetivo, sino acabar con la libertad. La cuarta acepción de la palabra libertad significa falta de sujeción o subordinación. En esta acepción se sostiene que es libre quien no esté sujeto o subordinado. Están subordinados quienes son dominados mediante la persuasión, la presión, la amenaza o la fuerza. La intención del dominador es imponer sus ideas, sus reglas, sus verdades o sus creencias. El 9 de julio dijo:
dijo Alberto Fernández con su particular gramática. Abro comillas. Había una élite en Argentina que no quería que le fuera bien a San Martín y a Belgrano. Cuando veo ese pasado y veo lo que fueron capaces de hacer, digo, ¿cómo no lo vamos a hacer capaces? Solo tenían adversidad enfrente, luchar y pelear sin claudicar. Cierro comillas. Con esta oración se despachó. ¿Es posible que se nos puedan imponer semejante cantidad de inexactitudes, manipulaciones y creencias? Conociendo la trayectoria de San Martín y de Belgrano, sus vidas austeras hasta la miseria, su entrega desmedida, sus habilidades ya sean militares o de liderazgo, ¿en qué cabeza cabe que se los compare con un presidente que no puede pisar una sola localidad argentina sin que le lluevan repudios masivos? ¿Cómo osa compararse con nuestros próceres, quien no ha podido gestionar una sola política pública sin haber generado con ella más daño que beneficio? El precio del rediseño de la sociedad argentina que viene realizando el kirchnerismo para imponer su ideología y narrativa implica posiblemente la mayor bancarrota de la historia nacional. Subvenciona y privilegia grupos de poder desde el terrorismo de los 70, pasando por el sindicalismo adepto, siguiendo por las minorías identitarias, hasta terminar con los piqueteros, que son sectores a los que se les ha robado la posibilidad de producir y desarrollarse, y se los mantiene como esclavos a base de planes que generan cada vez más pobreza y alienación. Las consecuencias son visibles. Crecimiento de la delincuencia, el narco, la inseguridad, la decadencia educativa, inflación récord mundial, default serial, pobreza e indigencia crecientes y el hecho de que la nómina de los futuros argentinos que deberían levantar el país, los jóvenes, los niños, 7 de cada 10 de ellos son pobres. En días en los que se celebra la independencia, la autodeterminación y la rotura de cadenas, Alberto Fernández se aleja de los socios regionales que promueven la libertad y abraza a la dictadura más feroz y poderosa del planeta. Recordemos que festejó el siglo de existencia del Partido Comunista Chino, el asesino orgulloso de casi 100 millones de personas. El presidente argentino avala las dictaduras venezolana, nicaragüense, cubana y subyuga a nuestra pobre nación a la ideología de todos los tiranos internacionales. Finalmente, la quinta acepción de la palabra libertad dice: en los sistemas democráticos es el derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas. Quien inspiró nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi, lo hizo pensando en generar un conjunto de normas que garantizaran la libertad de los argentinos y de quienes, con buena voluntad, quisieran habitar nuestras tierras. Ese valor que contemplaba la Constitución está hoy tan secuestrado como la misma Constitución. Los funcionarios que pagamos y protegemos con el solo fin de custodiarla, la han abandonado hace rato. Dejemos de engañarnos a nosotros mismos si pedimos la verdad para los demás. 2 siglos después de la proclamación de la independencia, todavía no entendemos lo que significa la libertad. Por eso puede venir el presidente a decirnos que la libertad es justamente lo que no es. Decía Alberdi que en 1816 habíamos roto la dependencia internacional, pero éramos dependientes de la tiranía interna. Seguimos 205 años igual. El gobierno nos manda y no obedece. Escucha solo para medir la forma de subyugar y mandar. Habla para mentir y también mandar. ¿Qué independencia queremos los argentinos? ¿Qué independencia tenemos si dejamos mancillar nuestros derechos individuales? Somos siervos de los gobernantes, estamos presos de normas inconstitucionales y la ley no se aplica a todos por igual. Decía Juan Bautista Alberdi en Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina. Recordemos a nuestro pueblo que la patria no es el suelo. Tenemos suelo hace 3 siglos y solo tenemos patria desde 1810. La patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización organizados en el suelo nativo, bajo su enseña y en su nombre.
Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.